Bienvenidos a un nuevo episodio de Arte en Fuga. ¿Cómo están mis queridos amigos? Yo como siempre hablándoles desde Beijing, acá feliz porque está llegando la primavera y los días se van poniendo más cálidos después de este invierno beijinés tan pero tan largo. Les cuento que estoy subiendo de a poco los episodios a YouTube, así que también me podés encontrar por ahí. Y como siempre, seguimos conversando en Instagram, me encontrás como @lolesanmartin y ahí todas las semanas les voy compartiendo material adicional, material extra de cada episodio. Hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona y la verdad que disfruté mucho escribiendo este episodio y creo que a muchos de ustedes también les va a resonar. Lo titulé con una pregunta: ¿dónde están las mujeres en la historia del arte? Y lo vamos a abordar a partir de una artista española que me encanta y de una obra en particular que cuando la vi marcó un antes y un después para mí. Pero antes de arrancar, si te gusta lo que hago, sabes que me ayudas mucho compartiendo, suscribiéndote, dejando un like, un comentario. No sabes lo poderosas que pueden ser estas acciones para creadores como yo que estamos arrancando. No solamente porque nos impulsa a seguir, la verdad que me encanta saber que hay gente del otro lado escuchando, sino porque también nos ayudas con el algoritmo y hace que este tipo de contenidos llegue a más personas. Pero bueno, ahora sí, sin alargarla más, vamos a la intro y arrancamos con el episodio. Arte en Fuga, un espacio para hablar de arte y otras derivas. Corría el año 2012 aproximadamente, para ponerte un poco en contexto. Yo estaba en la Facultad de Bellas Artes y alguien compartió con nosotros, los estudiantes, un registro de la performance de María Gimeno, titulada Queridas Viejas. María Gimeno es una artista contemporánea, multifacética, y tiene, entre otras obras, esta performance que te dejo un videíto en Instagram para que la veas, porque es muy buena. Si no, también la puedes buscar en YouTube porque hay fragmentos, no está completa. Para mí fue muy impactante realmente ver esto. Y ahora te voy a contar por qué, ¿sí? ¿Qué la hace ser tan espectacular en el sentido estricto de la palabra? O sea, digna de ser vista. En aquella época, en Bellas Artes, teníamos algunas profesoras mujeres, pero los cargos titulares, los de peso, estaban a cargo de hombres. La verdad que no había ni un solo taller a cargo de una mujer. Este paisaje estaba totalmente naturalizado para mí. Era algo que veía, me llamaba un poco la atención, pero no lo cuestionaba profundamente. Mi formación además no estaba orientada a mirar la obra de artistas mujeres. Esa era la realidad. 6 años de estudios en Bellas Artes y muy pocas mujeres artistas trabajadas. Las recuerdo con mucha claridad a las artistas que vi durante la carrera. Fueron muy pocas. Por suerte hoy la facultad es otra, pero en aquel entonces esto que te cuento era algo bastante cotidiano. Ya voy a volver a María Gimeno y te voy a contar un poco más de su performance, pero antes te cuento algo más. Para ese entonces yo era fanática de Ernest Gombrich. Tenía su historia del arte como una Biblia en la biblioteca. O sea, era mi libro de consulta casi permanente. Para quienes no sepan quién es Gombrich, digamos que es el canon. Es el libro que te compras o que alguien te regala cuando vos decís que te gusta el arte, ¿sí? O sea, ese libro es fijo que de alguna manera va a aparecer en tu vida por alguna razón, o porque te lo compras o porque alguien te lo va a regalar. Además es un libro realmente muy accesible, ¿sí? Cuando me refiero a esto, lo que quiero decir es que es de muy fácil lectura, de manera que cualquier persona sin formación artística previa lo puede entender. O sea, la forma que tiene Gombrich de contar es casi como un cuentito. Pero hasta el momento en que vi la obra de María Gimeno, yo no había reparado en un detalle que inmediatamente, cuando me di cuenta, me pareció escandaloso.
En todo su recorrido por la historia del arte, Gombrich no nombra ni a una sola mujer, ni una. Y lo más cínico de todo esto es que tuvo tiempo de corregirlo porque Gombrich murió en el 2001, la primera edición es de 1950 y pasaron varias reediciones, ¿sí? Y recién en 1995, creo que fueron 16 reediciones, decidió incluir a una artista mujer. Una sola artista en toda su historia del arte. ¿Cómo es posible que hayamos aceptado ese libro como la verdad absoluta durante tanto tiempo? Ahora bien, ¿por qué la performance de María Gimeno para mí es tan potente? Porque ella se planta frente al público con un cuchillo de cocina y el ejemplar del Gombrich sobre la mesa. ¿Sí? Que es un libro bastante robusto, ¿sí? Bastante grande. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, lo que hace es una operación casi quirúrgica. Y resalto esta palabra porque esa palabra ella misma la usa. Corta el libro para hacer sitio a las mujeres que fueron borradas de la historia del arte. Ella no rompe el libro, tampoco elimina a ningún artista, no borra a los hombres que están ahí, sino que va haciendo espacio en el libro para incluir a las artistas que fueron omitidas. Anteriormente a esto, ella hace un trabajo de investigación muy importante, ¿sí? Además prepara las páginas que respetan el diseño original del anfitrión, como ella misma le llama, y va insertando así a unas 80 artistas en sus periodos correspondientes en un acto de justicia, ¿no? Con esas artistas que fueron borradas, en un acto de justicia a pleno cuchillo. Esta acción para mí es visualmente muy poderosa. Además, ella está vestida con un traje, corbata, chaleco, ¿no? Que esta vestimenta generalmente es asociada al mundo masculino. Y que además se asocia, ¿no? La vestimenta del traje se asocia con la seriedad, la credibilidad, ¿no? Viene alguien vestido de traje y corbata y uno no duda de lo que tiene para decir, se dispone, ¿no? De una manera como a escuchar. Bueno, y ella se para frente al público vestida de esta manera y a medida que la performance avanza, mientras va colocando a las artistas en sus lugares y pronunciando sus nombres y además contando quién era cada una y qué hizo, ella comienza a prescindir del saco, del chaleco, de la corbata, porque ahora que las artistas hablan por sí mismas y se sostienen de alguna manera por sí solas, ya no necesita que alguien le crea, ¿no? En palabras de más o menos parafraseando un poco a María Gimeno. Y es así que ella va terminando la performance, ¿no? Con un atuendo mucho más ligero en pantalón y camisa. Te agrego un dato nada más para que te hagas una idea. La performance en total demora aproximadamente unas 2 horas y algo, ¿sí? O sea, hay que sostener también, ¿no? Una performance todo ese tiempo. Para hacer esto, Gimeno se apoyó en una investigación fundamental. Maestras antiguas de Griselda Pollock y Rosicka Parker. Se los recomiendo, lo estoy leyendo en este momento. Es una obra traducida al español. Yo no la conseguí en papel, bueno, acá en China no la encontré, pero sí la tengo en formato digital. Estas autoras desmontan de alguna manera la mentira de que no hubo mujeres artistas. Claramente que las hubo, ¿no? El problema es que el relato histórico decidió filtrarlas, decidió no darles lugar y en la mayoría de los casos las borró directamente. A las pocas, además, que lograban mostrar lo que hacían, los historiadores las trataban como casos excepcionales, como si fueran anomalías de la naturaleza. Se instaló la idea de que la mujer solo servía para las artes menores o los temas domésticos, ¿no? Pero esto no era verdad. Lo que había era una desigualdad estructural, no una falta de talento como nos quisieron hacer creer durante mucho tiempo. Tenemos que tener clara una cosa. Las mujeres no podían entrar a las academias. Ver un desnudo era considerado impuro para una mujer.
sin acceso al estudio del cuerpo humano, como tenían los hombres, quedaban relegadas a géneros considerados menores, ¿no? Se les enseñaba entonces a pintar flores, retratos, naturalezas muertas. No como formación artística seria, sino como casi como si fuera un adorno social, ¿sí? Una herramienta que en definitiva las hacía más atractivas a la hora de casarse, ¿sí? Las volvía más refinadas. Sin embargo, dentro de estas restricciones, hubo mujeres que hicieron cosas extraordinarias. Tomemos, por ejemplo, el caso de Clara Peters, que fue una pintora flamenca del siglo XVII, considerada una de las iniciadoras del bodegón en los Países Bajos. El bodegón, este género, ¿no?, considerado menor, a las que las mujeres quedaban relegadas porque no podían estudiar el cuerpo humano, pero sin embargo Clara Peters lo llevó a un nivel de maestría técnica impresionante. Y acá viene lo que más me gusta de ella, ¿no? Clara Peters encontró una manera de firmar sus obras, incluso se autorretrataba en el reflejo de las copas y de las jarras que pintaban. Si podés buscarla en Google, buscala porque son increíbles sus obras. También grababa su nombre en los cuchillos, además, ¿no? Entonces me parece tan poderosa esta imagen de guerrero que te contaba, ¿no? Cortando el libro con el cuchillo. Peters también grababa su nombre en los cuchillos, como diciendo, esta obra es mía, ¿no? Yo estuve acá. ¿Y por qué necesitaba hacer esto? Bueno, porque cuando había una obra de una mujer, ¿no?, muchas veces se la atribuía al padre, al marido, al maestro. La autoría femenina era muchas veces invisible y lo que ella hizo fue colocarse en sus propias pinturas de manera, ¿no?, que nadie pudiera borrarla. Y asimismo pienso, por ejemplo, que en mi caso tampoco conocía a Clara Peters hasta hace un tiempo, ¿no? Cuando estudié el bodegón tampoco tuve la suerte de estudiarla a ella. Mientras tanto, los hombres pintaban los temas importantes, ¿sí? Las batallas, la mitología, la historia. Y acá quiero marcar esto porque lo que voy a decir ahora, para que pensemos un poco, ¿no? Porque de alguna manera se crearon las estructuras para que las mujeres no pudieran acceder y después las acusaron de no estar a la altura, ¿no? De no tener el talento. Y cuando había alguna que no se podía ignorar porque saltaba a la vista por todos lados, se la consideraba un caso raro, ¿no? Un caso de excepcionalidad. Y acá es donde quiero traer a Linda Nochlin, que capaz que varios de ustedes la conocen. Es una historiadora del arte estadounidense y publicó un ensayo en 1971 que se llama justamente ¿Por qué no ha habido grandes artistas mujeres?, publicado originalmente en la revista Art News. Ya el título es una provocación porque Nochlin no viene a responder esa pregunta, sino que en realidad la problematiza, ¿sí? De alguna manera lo que intenta hacer es mostrar la trampa que tiene esa pregunta, ¿no? Diciéndonos que está mal hecha. ¿Y por qué está mal hecha? Bueno, porque parte de un supuesto que es falso, que el arte surge, ¿no?, de una forma espontánea en la mente de un genio, ¿no? Y esta figura del genio solitario, atormentado, al que le llegó la inspiración casi como de la musa, ¿no?, de la nada. Nochlin dice que eso es un mito y que el arte no funciona así y que el arte requiere infraestructura, tiempo, educación, acceso a modelos, a talleres, a mecenas, ¿no? Y todo eso históricamente fue un territorio exclusivamente masculino. Las academias eran para hombres, los mecenazgos estaban dirigidos a los hombres, la formación en los grandes talleres eran para hombres, entonces las mujeres no es que no tenían talento, es que no tenían directamente acceso, ¿no? Y esto me parece fundamental entenderlo, ¿sí? Había una estructura que dejaba afuera a las mujeres y después las acusaba, como les decía antes, de no estar a la altura. El arte era un oficio que requería una dedicación total, ¿no? Y para una mujer esa dedicación total era casi impensada.
¿no? ¿Qué se esperaba de ella? Se esperaba que se casaran, que tuvieran hijos, que administraran en todo caso el hogar. El tiempo que un hombre podía invertir en su formación, para una mujer eso era impensado, era inaceptable. Por eso las pocas mujeres que lograron formarse como artistas casi siempre tuvieron un padre que fue pintor, que les enseñó, ¿no?, desde adentro del taller, saltándose de alguna forma las barreras estas institucionales, ¿no?, y sociales. Es exactamente este el caso de Artemisia Gentileschi. Su padre Horacio era pintor, seguidor directo de Caravaggio, y la formó en ese universo. A Caravaggio también lo conocí en Bellas Artes y realmente es uno de mis artistas favoritos, pero nadie me habló de Artemisia. Cuando la descubrí, realmente a mí me pareció impactante. Les cuento un poquito de Artemisia porque su historia es increíble. Ella nació en Roma en 1593. Su padre, Horacio, como te decía, era un pintor muy reconocido, y ella se formó, como te decía, en ese universo, ¿no? Tiene un trabajo de la luz increíble, ¿no? Muy, muy dramática. Los cuerpos, además, que presenta son monumentales. Las escenas tienen una intensidad, todo, ¿no?, casi teatral. Cuando mirás una obra de Artemisia, ves a alguien que domina la tradición completamente, ¿no? Es una artista realmente extraordinaria dentro de su tiempo y su contexto. Y quiero remarcar esto del tiempo y su contexto, y ahora les voy a explicar un poquito más por qué. Seguramente alguien ya escuchó hablar de Artemisia, muchos ya saben la historia del juicio, ¿no? Ella a los 17 años fue violada por Agostino Tassi, el pintor con quien su padre la había enviado a estudiar, y ella lo denunció, ¿no? Imagínense la época, ¿no? Estamos hablando de, como les decía, 1500 y algo, ¿no? 1600. Y ella fue sometida a un proceso judicial en el que se la interrogó, se la sometió a tortura para verificar que decía la verdad y se la expuso públicamente. Para la época, y creo que para cualquier época, es un acto de valentía brutal. Y acá quiero señalar algo que las autoras del libro, Pollock y Parker, no dejan pasar y que me parece bastante importante. Durante siglos, la lectura dominante de la obra de Artemisia fue que ella pintaba mujeres fuertes porque estaba enojada con los hombres por este hecho que les contaba, ¿no? O sea, por la violación. Hay una obra de ella que se llama Judith decapitando a Holofernes, y se la interpretaba como que esta pintura y como la violencia que se marcaba en ella era una forma de venganza personal sublimada en pintura. Así que Artemisia pintaba de esta manera porque odiaba a los hombres. Esto no es más que otra forma de no tomarla en serio, ¿no? Judith decapitando a Holofernes era un tema muy frecuente en el barroco. Caravaggio la pintó también, podés ver la versión de Caravaggio. Puedes parar el podcast y ver la versión de Caravaggio y la versión de Artemisia, ¿sí? Donatello también hizo una escultura icónica del tema, o sea, pero a lo que voy es que nadie dice que Caravaggio pintó a Judith porque tuviera un conflicto con la figura de autoridad, aunque Caravaggio mató a un hombre y vivió escapando de la justicia. O sea, lo que quiero decir es que a él se le está analizando desde un lugar pictórico y que a ella se la analiza desde un lugar psicológico. Y que esto no es menor, ¿no? Y todavía sigue pasando hoy y en muchos ámbitos, no solamente en el arte. Y eso es exactamente lo que denuncia Nochlin, esta historiadora que te decía antes, que cuando una mujer hace algo potente, buscamos la explicación en su historia personal, en su dolor, ¿no? Como si el talento de una mujer tuviera que ser justificado de alguna manera. Artemisia pasó gran parte de su vida en Florencia y Nápoles, trabajó para los Medici, fue la primera mujer admitida en la Academia del Arte del Dibujo en Florencia, ¿sí? Conocía a sus contemporáneos, dialogaba con ellos, era influenciada y a la vez influenciaba y era respetada por ellos. Era una artista en conversación con su tiempo,
no una mujer pintando sola, encerrada, ¿sí? Su rabia en silencio, ¿tá? Entonces, por eso es que te decía antes que estaba en su contexto y en su tiempo. Entonces pensemos en esto, ¿no? No solo que han borrado a muchas mujeres de la historia del arte, sino que cuando no pudieron hacerlo, como el caso de Artemisia, las leyeron de una manera equivocada. Bueno, quiero hablarles de tantas artistas, no les puedo explicar lo que ha sido esta investigación para este episodio. Realmente descubrí a través de este libro muchísimas artistas increíbles. Ya conocí algunas, pero nada, las autoras son muy generosas, ¿no? Con toda la información. Así que bueno, ya veré qué hago con toda esta información. Me gustaría hablarles más de María Gimeno y de otras obras que tiene que también son increíbles, pero bueno, no es posible todo en un mismo episodio, así que quedará para futuros, o tal vez, no sé, podría ser algún espacio solo de mujeres artistas. Contame, déjame tu comentario si te interesa, que sigamos viendo o que analicemos de pronto tipo, específicamente a diferentes artistas a lo largo de la historia. Pero para ir cerrando el episodio, voy a volver un poquito a María Gimeno, parada frente al público, ¿no? Con el cuchillo en la mano y el Gombrich sobre la mesa. Lo que está haciendo es un hueco, dicho por ella misma, ¿no? Un hueco para que entren las artistas. Está recuperando a las mujeres en la historia del arte. Este trabajo de recuperación ocurre a través, por ejemplo, de los artistas, ¿no? Como este es el caso, de historiadoras, de gestores culturales, curadores, museos que tímidamente, en algunos casos todavía para mi gusto, intentan cómo saldar la deuda con los artistas. Hay muchas también divulgadoras, ¿no? Docentes, y acá creo que el papel de los docentes es fundamental. Yo hubiera querido que me enseñaran a Caravaggio, pero también hubiera querido que me enseñaran de Artemisia, ¿no? Y bueno, hay conversaciones como estas que estamos teniendo ahora. Creo que es un trabajo de muchas personas, pero todavía siento que falta mucho. Hay algo más que quiero mencionar antes de cerrar. Se lo escuché a María Gimeno en una entrevista, porque vi la verdad que muchas cosas de ella estos días, y ella dice claramente que las mujeres no son las únicas que faltan en el Gombrich. El Gombrich recopila la historia del arte occidental, la historia de Europa, de hombres y blancos, ¿no? Eso es lo que se presenta como la historia del arte, así en singular, ¿no? Como si fuera la única. Y yo escuchando eso pensé, siendo latinoamericana y viviendo en China, la verdad que esa idea me toca particularmente, y entonces voy un poco más allá. ¿Dónde están los artistas latinoamericanos, ¿no? ¿Dónde están las mujeres artistas latinoamericanas en este relato? ¿Dónde estamos nosotros en general, ¿no? ¿Cuántas artistas latinoamericanas conoces? Pero bueno, nada, como te decía antes, ese será otro episodio o varios, pero no quería dejar de nombrarlo. Y ahora puedo preguntarte qué hacemos, ¿no? Con toda esta información que tenemos. Yo creo que no hace falta convertirse en un experto. Creo que alcanza con hacerse la pregunta que te dejé antes. Cuando estás frente, por ejemplo, a una colección, ¿no? Un libro, una lista de artistas, preguntarte quién no está ahí, ¿no? Como para estar atento, atenta. Bueno, si llegaste hasta acá, gracias por escucharme. Es un gusto para mí que me acompañes. Te mando un fuerte abrazo a donde quiera que estés y nos escuchamos en el próximo episodio desde algún lugar entre Beijing y el resto del mundo. Nos vemos. Chao, chao.